Me ofrecieron el trabajo como algo común, un empleo más en mi largo historial de trabajos temporales, pero nunca imaginé lo que me esperaba en aquella granja aislada en el desierto de Sonora, México. La granja se encontraba alejada de cualquier otra población, rodeada de tierra árida y silencio, con solo las montañas a lo lejos como referencia. El sol ardía implacable y el viento soplaba en ráfagas, como si la naturaleza misma se sintiera inquieta. La granja, propiedad del señor Luis Martínez, era una construcción antigua, de adobe y madera, con la apariencia de una casa que había sido olvidada por el tiempo. Cuando llegué, no hubo cálidos saludos ni bienvenidas. El señor Martínez era un hombre alto, de rostro severo y ojos que parecían no revelar nada, como si mirara constantemente hacia algo más allá de lo visible. Su rostro no mostraba emociones, solo una ligera sombra de desconfianza. Me mostró mi habitación, un pequeño cuarto con una cama de madera, y me explicó que dormiría en un alojamiento aislado de la casa principal. «Es solo por unos días, hasta que se arreglen algunas cosas», dijo, sin detallar qué cosas. Su tono era firme, como si esperara que no cuestionara nada. Lo único que me dijo antes de irse fue: «No salgas de noche, no es seguro». Me sentí incómodo, pero pensé que solo estaba siendo cauteloso, nada más. La noche comenzó a caer, y aunque la granja parecía tranquila, había algo extraño en el aire. La oscuridad envolvía todo a mi alrededor, y el sonido del viento a través de las ramas secas de los árboles creaba una sensación de inquietud constante. Después de cenar, me dirigí a mi habitación, pero algo me llamó la atención. El silencio absoluto era raro, y sentí una presencia extraña, como si algo o alguien estuviera observándome. Decidí cerrar la ventana, que había quedado entreabierta por un descuido, pero cuando me acerqué, vi una figura de pie en el jardín trasero, cerca de la cerca que delimitaba la propiedad. Era una sombra difusa, difícil de distinguir, pero había algo extraño en ella. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su postura era extraña, como si estuviera esperando algo. Mi corazón se aceleró, y mi instinto me dijo que debía alejarme. Cerré la ventana de golpe, dejando entrar solo el sonido del viento. No sabía si lo que vi fue una alucinación o algo más, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. La sensación de estar observado persistía, y me costó conciliar el sueño esa noche. Los susurros en el viento parecían llamarme, como si alguien, desde las sombras, estuviera intentando comunicarse conmigo. Intenté olvidarlo, pero algo en mi interior me decía que no era una simple coincidencia. El silencio que siguió fue tan profundo que me pareció inquietante. La granja, que debería haber estado llena de sonidos nocturnos, estaba completamente callada. Y fue justo en ese momento cuando escuché lo que parecían pasos. Sonaban en el pasillo, lentamente, como si alguien caminara justo fuera de mi habitación. Me levanté y miré por la rendija de la puerta, pero no vi nada. Estaba vacío. El miedo me invadió, pero decidí ignorarlo, pensando que mi mente jugaba conmigo. Esa noche, el sueño no llegó fácil. Sabía que algo no estaba bien en esa granja, pero no podía poner el dedo en lo que exactamente era. Mi instinto me decía que debía irme, pero algo en mi interior me empujaba a quedarme y descubrir qué estaba sucediendo realmente. La sensación de estar atrapado, de que algo me acechaba, se apoderó de mí mientras la oscuridad se cerraba sobre la granja. El día siguiente comenzó temprano. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor era insoportable. A pesar de los pocos animales que había en la granja, mi tarea consistía en limpiar los establos y alimentar a los caballos, que eran poco más que esqueletos ambulantes debido a la falta de cuidado. El señor Martínez estaba presente, observando desde una distancia, pero nunca se acercaba a dar instrucciones detalladas. Solo se limitaba a señalar lo que debía hacer, sin intercambiar una sola palabra más. Durante la tarde, el aire se hacía pesado,
y la sensación de incomodidad aumentaba con cada paso que daba en el terreno seco y estéril. No podía dejar de pensar en la figura que había visto la noche anterior, ni en los extraños susurros que no lograba comprender del todo. Algo en el ambiente parecía distorsionado, como si la realidad misma estuviera temblando al borde de lo imaginable. Decidí explorar un poco más lejos de la casa, intentando disipar las inquietudes que me atormentaban. Me adentré en el campo, a través de los arbustos resecos, buscando algún lugar que me permitiera tomar aire fresco y despejar mi mente. Fue entonces cuando vi el viejo granero, una estructura desvencijada y rodeada de maleza. La madera estaba podrida por el paso del tiempo, y el lugar parecía un reflejo del abandono y la descomposición que había invadido la granja. No pude evitar sentir una atracción hacia él, como si algo me llamara desde dentro. Me acerqué cautelosamente. La puerta del granero estaba entreabierta, y al empujarla, el crujido de la madera me hizo sentir aún más vulnerable. En cuanto entré, el aire frío me golpeó, y un olor a moho y a algo más, podrido, llenó mis pulmones. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas, pero lo que realmente me hizo detenerme en seco fue lo que vi en el rincón más oscuro del granero. Una figura humana estaba sentada en una silla de madera, atada por las muñecas. Su piel estaba gris y descompuesta, con cicatrices profundas que atravesaban su rostro. Estaba tan delgada que sus huesos parecían rasgar su piel. Lo peor de todo eran sus ojos, completamente desorbitados, mirando con una intensidad aterradora, como si estuviera consciente de cada movimiento que hacía. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que esa figura estaba mirando directamente hacia mí, como si hubiera estado esperando que yo llegara. Un miedo visceral me paralizó, y en ese momento escuché lo que me hizo saltar de horror. Una voz, débil y quebrada, susurró desde el fondo de la oscuridad, como si intentara decirme algo. No pude distinguir las palabras, pero el tono era tan angustiado que me heló la sangre. No confíes en él. Él te atrapará también. La voz venía de la figura, o al menos eso parecía. No pude soportar más. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, pero antes de salir, el granero tembló como si algo estuviera tratando de salir de las paredes. La puerta se cerró de golpe, y el aire se volvió denso, como si el lugar mismo estuviera intentando ahogarme. Con el corazón latiendo aceleradamente, logré abrir la puerta y salir al exterior. El aire fresco me golpeó la cara, pero algo en mi interior me decía que no debía dejar ese lugar. Cuando miré atrás, el granero estaba en completo silencio. No había rastro de la figura, ni de la voz, solo el sonido del viento y los árboles que crujían. Corrí de vuelta a la casa, con la sensación de que algo o alguien me seguía. El miedo me paralizaba, pero sabía que no podía quedarme allí mucho más tiempo. Algo oscuro estaba presente en esa granja, y no era algo que pudiera ignorar. La sensación de pavor no me abandonó después de lo que experimenté en el granero. Cada paso que daba dentro de la casa parecía hacer que las paredes se estrecharan a mi alrededor. El silencio en la granja era absoluto, pero a medida que la noche caía, algo en el aire cambiaba. Era como si todo el lugar respirara conmigo, como si la granja misma tuviera vida, y esa vida estuviera observándome. Cuando caí la noche, el señor Martínez no volvió a aparecer. Me quedé solo en la casa, con la sensación de que el tiempo se había detenido. Decidí que lo mejor sería acostarme temprano y descansar para el siguiente día, pero el miedo se había aferrado a mí de tal manera que no pude cerrar los ojos. La oscuridad parecía más densa que nunca, y la casa estaba extrañamente fría. Me senté en la cama, mirando al frente. Los crujidos de la madera, las ramas moviéndose con el viento, y esos murmullos persistentes me hacían sentir que algo estaba fuera de lugar. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que me observaban, que algo acechaba en la penumbra. No estaba solo, lo sabía. En algún momento, escuché pasos. No eran los pasos leves de alguien que caminaba por la casa,
sino algo más pesado, más errático, como si alguien estuviera arrastrándose, acercándose a mi habitación. El corazón me latió con fuerza y un sudor frío recorrió mi espalda. Me levanté de la cama y con la respiración contenida, me asomé al pasillo a través de la rendija de la puerta. La casa estaba oscura y la única fuente de luz era la luna, que se colaba por las rendijas de las ventanas. No vi nada al principio, pero luego, a lo lejos, pude distinguir una figura, una sombra humana que se desplazaba por el pasillo. Era alta, con una postura extraña, y su caminar no parecía normal. Se movía con una lentitud espantosa, como si estuviera arrastrando algo pesado detrás de sí. Decidí que debía salir de ahí. Corrí hacia la puerta, pero cuando intenté abrirla, algo la bloqueó desde afuera. Estaba cerrada con fuerza y no podía moverla ni un centímetro. Miré alrededor de la habitación, buscando una salida alternativa, pero las ventanas también estaban cerradas. En ese momento, los pasos comenzaron a acercarse y mi pulso se aceleró. Ya no podía oír nada más que mi respiración y el sonido de mis latidos, retumbando en mis oídos. De repente, la figura apareció en el umbral de la puerta. Era el señor Martínez, o al menos eso parecía. Su rostro estaba cubierto por una capa de sombras, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. ¿Sabías lo que ibas a encontrar aquí?, dijo en un susurro, su voz rasposa y temblorosa. Antes de que pudiera responder, el aire se volvió espeso, casi insoportable. Sentí que algo me empujaba hacia atrás, como si las paredes estuvieran comenzando a aplastarme. La figura de Martínez se fue distorsionando ante mis ojos y en su lugar apareció una sombra negra, de formas inhumanas, que parecía engullir la luz de la habitación. «Escapaste del granero, pero no de mí», susurró una voz que no era la suya, una voz que parecía salir de las profundidades de la tierra. Los ojos de la sombra se clavaron en los míos y mi cuerpo se paralizó, incapaz de moverme. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire fuera absorbido de mis pulmones. Un grito se formó en mi garganta, pero no podía emitirlo. La figura negra se acercaba lentamente, su sombra alargándose, invadiendo cada rincón de la habitación. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, y lo último que supe fue que debía salir de ahí, que debía correr para salvarme, aunque no sabía si eso era posible. Con un esfuerzo desesperado, logré dar un paso hacia la puerta, que finalmente cedió. Salí corriendo por el pasillo, sin mirar atrás, sin saber a dónde iba. Solo corría, con el aliento entrecortado, sintiendo que algo estaba detrás de mí, siguiéndome, esperando el momento justo para atraparme. Finalmente, llegué a la entrada de la casa. El aire frío me golpeó con fuerza, pero no me detuve. Corrí hacia el exterior, hacia la oscuridad del campo, sin ningún destino claro, solo con el deseo de escapar. En ese momento, todo lo que quería era alejarme de la granja, de ese lugar maldito que no me dejaba ir. Pero cuando miré atrás, vi la figura oscura de la sombra, observándome desde la puerta de la casa. Sabía que no había escapatoria. La carrera que había comenzado en la oscuridad no terminó cuando llegué a la entrada de la casa. A pesar de haber salido al exterior, el miedo seguía apoderándose de mí, y el sonido de mis pasos, apresurados y desordenados, se escuchaba como un eco lejano en la vastedad de la granja. El aire frío de la noche golpeaba mi rostro, pero no me importaba. Lo único que quería era escapar de ese lugar, sentir que ya no estaba siendo acechado por la sombra que me había perseguido hasta el umbral de la casa. Corrí por el terreno sin rumbo, sin pensar en nada más que en la necesidad de huir. Me adentré en el campo, entre los arbustos secos, hasta que mi cuerpo, agotado por la carrera, se detuvo. Mi respiración era entrecortada, pero no me atreví a mirar atrás. El sonido del viento era lo único que podía escuchar, aunque sentía que algo más me rodeaba, algo invisible pero palpable. Fue entonces cuando escuché algo más, algo que no era el viento, un susurro, suave
y casi imperceptible, que parecía provenir de alguna parte cercana. Giré sobre mis talones, buscando la fuente de ese sonido, pero lo único que vi fue la oscuridad impenetrable. Sin embargo, el susurro se hizo más claro, y pude distinguir una palabra: Gabriel. El miedo se apoderó de mí nuevamente, y un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos, pero la voz volvió a sonar, más fuerte, más urgente. Gabriel. Decidí seguir el sonido. Tal vez, pensaba, podría encontrar alguna respuesta, algo que me ayudara a comprender lo que estaba pasando. El campo parecía infinito, y a medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, como si algo estuviera apretando mi pecho. Al principio, no podía ver nada, pero luego, al final de una pequeña colina, observé una figura a lo lejos. Era el señor Martínez, de pie en medio de la nada, con la espalda hacia mí. Estaba inmóvil, pero la luz de la luna iluminaba su rostro, y en sus ojos había una expresión vacía, como si no estuviera allí, como si su cuerpo fuera solo un recipiente vacío. «¿Qué está pasando?», pregunté, mi voz temblando con miedo. Él no respondió, pero su figura comenzó a girar lentamente, como si algo lo estuviera controlando desde dentro. A medida que su rostro se volvía hacia mí, mi estómago se revolvió. Su piel estaba pálida, grisácea, y los ojos, que antes estaban apagados, ahora brillaban con una intensidad insostenible. Fue en ese momento cuando lo entendí. El señor Martínez ya no era el hombre que había conocido al llegar a la granja. «No sabes lo que has hecho», murmuró él, su voz rasposa y ajena. Sus palabras parecían salidas de otro mundo, como si algo estuviera hablando a través de él. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me empujara hacia atrás. Miré alrededor y vi que el suelo comenzaba a agrietarse, las fisuras extendiéndose como grietas en el tiempo. La granja, el terreno, todo comenzó a desmoronarse ante mis ojos. La figura del señor Martínez se deshizo, como si fuera una sombra disipándose bajo la luz de la luna. Y entonces lo entendí. La granja, el lugar, todo había sido una trampa. Algo oscuro y antiguo había estado esperando, acechando, y el señor Martínez había sido su prisionero, su guardián. La granja no era solo una propiedad en la que alguien vivía. Era un punto de concentración, un lugar donde el mal había sido sellado, pero nunca completamente erradicado. «El mal nunca se fue», dijo una voz profunda, que ya no provenía del señor Martínez, sino de algo mucho más antiguo, más primitivo. «Y tú lo has liberado». Una oleada de terror me invadió, y supe en ese momento que no estaba escapando. Había roto algo que no podía ser reparado. La granja me había atrapado, y ahora sería parte de ella. Siempre. La última revelación me dejó sin palabras. La sombra que había estado acechándome en la granja ahora tomaba forma ante mis ojos, y el señor Martínez, aquel hombre que al principio parecía ser solo un anciano de mirada distante, se transformó en una víctima más, atrapado por el mal que habitaba la tierra. La granja no era solo un lugar aislado, era un refugio para algo mucho más oscuro, algo que estaba esperando pacientemente a que alguien cometiera el error de liberar lo que había sido sellado. Todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Las fisuras en el suelo se ampliaban y las paredes de la granja se agrietaban como si estuvieran a punto de colapsar. El cielo, antes claro, se había oscurecido rápidamente y el viento comenzó a aullar con fuerza. No había escapatoria. El mal que se había liberado ya estaba tomando el control y yo estaba atrapado en su dominio. Corrí hacia la salida de la granja, sin saber a dónde iba, solo con el deseo de escapar, de sobrevivir. Mis pasos resonaban en el suelo agrietado, y el eco de mis pisadas era lo único que podía escuchar, junto con los gritos lejanos que parecían provenir de las entrañas del lugar. No miré atrás. Sabía que si lo hacía, me perdería, que me encontraría con aquello que me había estado acechando.
Al llegar al borde de la propiedad, vi la cerca que delimitaba el terreno. Quedaba poco para llegar a ella, pero el aire se volvía cada vez más denso, como si algo me estuviera empujando hacia atrás, impidiendo mi escape. Me sentí débil, casi incapaz de seguir adelante, pero algo dentro de mí me decía que si no alcanzaba esa cerca, nunca saldría con vida. Vi una figura en la distancia, al otro lado de la cerca. Era el señor Martínez, o lo que quedaba de él. Su cuerpo parecía estar compuesto por sombras que se deslizaban por el suelo, y su rostro, desfigurado por la oscuridad, se iluminaba con una luz antinatural. Sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca, y su voz, ahora distorsionada, gritó mi nombre. «¡No puedes escapar!». La voz resonó en mi mente, como un eco interminable que me perforaba los oídos. «Este lugar es tu prisión ahora. Ya no hay salida». Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo, y una presión abrumadora comenzó a apoderarse de mi pecho. La granja, el lugar que pensaba que podía dejar atrás, ahora me estaba atrapando para siempre. Intenté correr, pero mis piernas parecían moverse lentamente, como si el aire estuviera volviéndose más espeso, más pesado. La cerca estaba a unos pocos metros, pero no podía alcanzarla. La sombra de la figura se alargaba, deslizándose hacia mí, cubriéndolo todo, como si intentara envolverme en su oscuridad. Los gritos se intensificaron, y la sensación de ser absorbido por el lugar aumentó. El miedo ya no era solo una sensación en mi pecho, ahora era un peso físico que me hundía en el suelo. Finalmente, cuando parecía que no podía ir más lejos, el aire se cortó abruptamente. Un silencio profundo llenó el espacio, y la sombra se detuvo. No podía moverme, pero tampoco podía escuchar nada más. Abrí los ojos, y fue entonces cuando vi algo que nunca podría olvidar. La figura del señor Martínez se había desvanecido, y en su lugar, una puerta apareció ante mí, una puerta que no había estado allí antes, una puerta que parecía ser la única salida. Sin pensarlo, me levanté y corrí hacia ella. Mis manos temblorosas tocaron la manija, y con un último suspiro de esperanza, la giré. La puerta se abrió, y el frío de la noche me envolvió completamente. Era como si hubiera cruzado una barrera, dejando atrás el mal que había atormentado la granja. Corrí, sin detenerme, hasta que las luces de la carretera aparecieron a lo lejos. El sonido de mis pasos se mezclaba con el viento, y por un momento sentí que estaba a salvo. Pero mientras miraba atrás, vi una sombra que se deslizaba detrás de mí, no como una figura humana, sino como una entidad oscura que me acechaba, esperando el momento adecuado para atraparme de nuevo. Y en ese instante supe que, aunque había escapado de la granja, algo de ella siempre estaría conmigo. Esa sombra que me había perseguido, esa oscuridad que había liberado, no me dejaría ir. Estaba marcado por el mal de la granja, y el precio que pagué por mi escape sería el resto de mi vida, siempre huyendo, siempre sintiendo que algo me observaba desde las sombras.